Bienvenidos, es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión veremos cómo obtener la ecuación ordinaria, la ecuación general y los elementos de una elipse con centro en el origen de coordenadas. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comenzamos. Para poder conocer cuál es el procedimiento que debemos de llevar a cabo para la solución de una elipse horizontal con centro en el origen de coordenadas, veamos la solución del siguiente ejemplo. Determinar la ecuación ordinaria y la general, los vértices, el eje mayor, el eje menor, la distancia focal, el lado recto, la excentricidad y la gráfica de la elipse que tiene los siguientes vértices. Vértice 1, coordenada menos 4,0. Vértice 2, coordenada 4,0. También conocemos los focos. Foco 1, coordenada menos 2,0 y foco 2, coordenada 2,0. Para poder comenzar la solución del ejercicio, es muy conveniente elaborar un primer dibujo para que nos permita conocer cuál sería la posición de la elipse en el plano cartesiano. Y para ello, pues debemos ubicar los datos de los vértices y los datos de los focos. Bien, elaboremos entonces este primer dibujo. Tenemos el eje vertical, el eje de la Y. También contamos con el eje horizontal o el eje de las X. En este plano cartesiano vamos a ubicar el vértice 1, el vértice 2, el foco 1 y el foco 2. Bien, comenzamos con el vértice número 1, coordenada menos 4,0. Por lo tanto, a partir del centro del plano cartesiano, nos vamos a recorrer 4 cuadros hacia la izquierda, dado que el primer número es negativo. Entonces, a partir del origen, nos movemos 1, 2, 3 y 4 negativo. Como el segundo número de esta coordenada es 0, pues esto nos indica que verticalmente no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que el vértice va a quedar ubicado sobre el eje de las X en esta posición, en la división menos 4. Ahora vamos a localizar el vértice 2, coordenada 4,0. Nuevamente, a partir del origen, a partir del centro del plano cartesiano, como el primer número es 4 positivo, nos vamos a mover 4 divisiones a la derecha. 1, 2, 3 y 4. Como el segundo número de esta coordenada es 0, pues esto indica que no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino vamos a permanecer sobre el eje de las X. Por esta razón, en este punto quedaría ubicado el vértice número 2. Recordemos que las elipses siempre tienen dos vértices, uno a ambos lados del centro de la elipse. Por lo tanto, en este caso tenemos el vértice 1 del lado izquierdo y el vértice 2 del lado derecho. A la mitad del vértice 1 y del vértice 2 encontramos el centro de la elipse, y que en este caso el centro coincide con el origen de coordenadas, por lo que el centro tendrá la coordenada 0,0. Bien, ubiquemos entonces ahora el foco 1 y el foco 2. En primer lugar, el foco 1, coordenada menos 2,0. Por lo tanto, a partir del origen, como el primer número es negativo, nos vamos a mover hacia la izquierda
dos cuadros, 1 y 2. Como el segundo número es 0, esto indica que verticalmente no nos vamos a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo que el foco número 1 quedará ubicado aquí sobre el eje de las X. A continuación ubiquemos el foco número 2, coordenada 2,0. Nuevamente a partir del origen nos vamos a desplazar ahora 2 cuadros a la derecha, 1 y 2. Como el segundo número de esta coordenada es 0, pues esto nos indica que no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que vamos a permanecer sobre el eje de las X. Por tal motivo, el foco número 2 quedará ubicado en la división número 2. Bien, de esta manera podemos ver que el eje mayor de la parábola, recordemos que el eje mayor es la línea que pasa por el vértice 1, por el foco 1, que continúa pasando por el centro de la elipse y que sigue hasta el foco 2 y hasta el vértice 2. Por lo tanto, toda esta línea la conocemos como el eje de la elipse o el eje mayor. En este caso, el eje mayor queda en posición horizontal. Por esa razón estamos ante una elipse horizontal con centro en el origen de coordenadas. Bien, es importante aquí hacer notar 3 medidas. La primera de ellas viene siendo la medida que hay entre el centro de la elipse y el vértice 1. Toda esta distancia que hay entre el centro, que es este punto, y el vértice 1 de la elipse, toda esta distancia la conocemos como distancia A. Esta misma distancia, con el mismo valor, la tenemos también del lado contrario, es decir, la distancia que hay del centro de la elipse al vértice 2, toda esta distancia también es la distancia A, por lo que esta distancia A del lado izquierdo es la misma distancia que tenemos del lado derecho. Bien, entonces de esa manera sabemos que la distancia entre el centro y alguno de los vértices es la llamada distancia A. Otra distancia viene siendo, bueno, en este caso la distancia A tiene un valor de 4. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues simplemente multiplicando la cantidad de cuadros que tenemos entre el centro y cualquiera de los vértices. En este caso, si contamos, tendremos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el valor de esta distancia A es igual a 4. Del lado contrario también tenemos la misma distancia. Vamos a contar la distancia del centro al vértice 1. 1, 2, 3 y 4. También esta distancia también es conocida como distancia A y que es parte del eje mayor de la elipse. Bien, otra distancia también muy importante de conocer es la distancia B. Esta distancia B es la distancia que hay del centro de este punto hacia el extremo superior de la elipse. En este caso, pues todavía no sabemos con exactitud en dónde se encuentra el vértice superior extremo de la elipse. Solamente sabemos que es una distancia desde el centro hacia la parte superior y que esta distancia llamada B también la tenemos del centro hacia la parte inferior. Esto significa que esta distancia que tengamos en la parte inferior será la misma distancia que tendremos del centro hacia la parte superior, conocida como distancia B, y que se va a medir en el eje menor. Bien, la tercera distancia es la distancia C, llamada distancia del centro focal. Esta distancia es la que tenemos entre el centro de la elipse y el foco.
ya sea que la midamos del lado derecho o se mida del lado izquierdo. Esto significa que la distancia focal del centro de la elipse al foco número 2, esta distancia es exactamente la misma que tenemos del centro de la elipse al foco número 1. Y esta distancia es conocida como distancia focal, identificada por la letra C, y que en este caso tiene el valor de 2. Si contamos la cantidad de cuadros que hay entre el centro y el foco, pues vemos que tenemos exactamente 2 cuadros, 1 y 2, que es el valor que toma la distancia C o distancia focal. Del lado contrario también tenemos la misma distancia. Si de igual manera contamos la cantidad de cuadros que hay a partir del centro hasta el foco número 1, podemos ver que también tiene una distancia de 2. 1 y 2. Bien, conocer el valor de estas tres distancias, distancia A medida sobre el eje mayor, distancia B medida sobre el eje menor y la distancia C también medida sobre el eje mayor, pues son de suma importancia porque a partir de ellas podemos conocer todos los demás elementos de la elipse. Veamos entonces cómo calcular la distancia que nos hace falta. En este ejemplo conocemos la distancia A, que tiene un valor de 4. La distancia B es un valor desconocido, el cual queremos obtener utilizando una fórmula. La otra distancia es la distancia focal, que también conocemos y tiene un valor de 2. Bien, existe una fórmula la cual pues tiene su origen en el principio de Pitágoras, y que es la siguiente fórmula. A cuadrada será igual a B cuadrada más C cuadrada. En este caso conocemos el valor de A, que es igual a 4. Conocemos también el valor de C, que es igual a 2. Y el dato que desconocemos, pues es el valor de B. Dato que debemos de encontrar utilizando esta fórmula. Y para ello vamos a despejar B al cuadrado. Para poder despejar B al cuadrado, tendremos que tomar el término que se encuentra a un lado de ella, que en este caso es C al cuadrado, y pasarlo al lado contrario. De tal manera que si el término C al cuadrado se encuentra sumando, pasará al lado contrario, pero ahora restando, es decir, con signo menos. Bien, realizando entonces este despeje, tendremos lo siguiente. B al cuadrado será igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. Recordemos que C se movió de un lado hacia el otro y cambió de signo. De ser positivo, quedó o pasó a negativo, tal y como lo tenemos aquí. Pues bien, con esta fórmula vamos a encontrar el valor de B, que es una de las medidas que nos hace falta. Bien, para poder encontrar el valor de B al cuadrado, vamos a reemplazar el valor de A y el valor de C aquí en la fórmula. Reemplazando nos queda lo siguiente. B al cuadrado será igual a A al cuadrado, pero A tiene el valor de 4, por lo que nos va a quedar 4 elevado al cuadrado. A continuación restamos, anotamos el signo menos, y ahora nos pide la fórmula C elevado al cuadrado. Pero C tiene el valor de 2, por lo que 2 quedará elevado al cuadrado. Bien, realizando entonces las operaciones del lado derecho, es decir, elevando el 4 al cuadrado y elevando el 2 al cuadrado, B cuadrada nos queda que es igual a 4 al cuadrado, lo cual nos da 16, menos 2 al cuadrado, lo cual nos da
4. Bien, por lo tanto b al cuadrado será igual a 16 menos 4. Restando, nos va a quedar que b al cuadrado será igual a 12. Lo que necesitamos encontrar es el valor de b sin el cuadrado. Y por lo tanto aquí tenemos la letra b con el cuadrado. Para poder eliminar el cuadrado a la letra b, pues simplemente vamos a sacar raíz al número que se encuentra del lado contrario. Al momento en que indiquemos raíz cuadrada del número 12, en ese momento automáticamente se elimina el cuadrado de la letra b. Hagamos entonces esta operación y tenemos que b será igual a raíz cuadrada del número 12. Con la calculadora obtenemos que raíz cuadrada de 12 es igual a 3.46. Por lo tanto, el valor de b, el cual era desconocido, pues ahora sabemos que el valor de b es de 3.46. Bien, no hay que olvidar que a tiene un valor de 4, que b tiene un valor de 3.46 y que c tiene un valor de 2. Una vez que ya conocemos el valor de a, el valor de b y el valor de c, con estos datos podemos entonces obtener los elementos y las ecuaciones de la elipse. Continuemos. Seguimos y ahora vamos a obtener las ecuaciones de la elipse. Cuando la elipse tiene su centro en el origen de coordenadas y la elipse mantiene una posición horizontal, vamos a ampliar esta fórmula a través de la cual vamos a obtener la ecuación ordinaria de la elipse. Esta fórmula nos indica x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrada sobre b al cuadrado igual a 1. En esta fórmula se va a mantener como letra x al cuadrado y y al cuadrado. Ambas letras, tanto x al cuadrado como y al cuadrado, no las vamos a reemplazar, sino que van a permanecer como letras. Solamente vamos a reemplazar el valor de a y el valor de b, y siempre vamos a igualar con 1. Bien, llevando a cabo el reemplazamiento, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Sabemos que a tiene un valor de 4, que b tiene un valor de 3.46 y que c tiene un valor de 2. Por lo tanto, reemplazando en esta fórmula a y reemplazando b, la ecuación nos queda de la siguiente manera. X al cuadrado sobre a al cuadrado, pero a tiene el valor de 4, por lo que el número 4 se eleva al cuadrado. A continuación sumamos y enseguida tenemos y al cuadrado entre b al cuadrado, pero b tiene el valor de 3.46. Por lo tanto, 3.46 se eleva al cuadrado y todo esto siempre se iguala con 1. Bien, una vez que llevamos a cabo el reemplazamiento, ahora en cada una de las fracciones vamos a elevar al cuadrado los números que quedan en el denominador. De esta manera tenemos x al cuadrado sobre 16, ya que 4 al cuadrado pues implica multiplicar 4 por 4, de donde obtenemos 16, más y al cuadrado, y ahora 3.46 elevado al cuadrado implica multiplicar 3.46 por 3.46, de donde obtenemos 12, y todo esto igualado a 1. Pues bien, esta viene siendo la ecuación
ordinaria de la elipse, y esta ecuación nos quedó como x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 12 igual con 1. Bien, es importante destacar lo siguiente. Siempre en esta ecuación ordinaria, el número mayor en los denominadores, es decir, el número mayor de estos dos, siempre va a representar a la letra A. Por lo tanto, aquí 16 pues viene representando a la letra A y B viene representando al número 12. Bien, una vez que tenemos la ecuación ordinaria, esta ecuación la podemos ahora transformar en la ecuación general de la elipse. Y para ello vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a multiplicar de manera cruzada. Esto es multiplicar el 12 por x al cuadrado. Y por el otro lado vamos a multiplicar 16 por y al cuadrado. Vamos a hacer esta multiplicación. 16 por y al cuadrado. Y en el otro sentido, 12 por x al cuadrado. Posteriormente vamos a multiplicar 16, se va a multiplicar por 12 y lo que nos dé por 1. Bien, realizando entonces las multiplicaciones cruzadas tendremos lo siguiente. 12 multiplica a x al cuadrado. Tal y como lo tenemos aquí, 12 por x al cuadrado. A continuación sumamos. Y ahora 16 multiplica a y al cuadrado. 16 por y al cuadrado. Todo esto será igual a 192. Ahora, ¿de dónde salió 192? Pues de multiplicar 16 por 12 y lo que nos da por 1, obteniendo entonces 192. Bien, enseguida pues vamos a multiplicar el paréntesis por el número en el primer término y en el segundo por igual. Por lo tanto, 12 por x al cuadrado, pues nos queda 12x al cuadrado, más 16 por y al cuadrado, nos queda 16y al cuadrado igual a 192. Todas las ecuaciones generales se deben de igualar a 0. En este caso, está igualada con 192. Para poder igualar a 0, vamos a tomar el término 192 y lo vamos a mover del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Cuando el 192 se pase al lado izquierdo, debemos de cambiar el signo. De positivo deberá de cambiar a negativo. Y en ese momento en el que vamos a mover 192, entonces ya podremos igualar con 0. Bien, realizando entonces este movimiento, tendremos lo siguiente. 12x al cuadrado más 16y al cuadrado menos 192 igual con 0. Pues bien, esta última ecuación es la que conocemos como la ecuación general de la elipse. Nos podemos dar cuenta que la elipse se puede representar por medio de la ecuación ordinaria o también la podemos representar por medio de la ecuación general. Ambas ecuaciones representan precisamente a la misma gráfica, representan a la misma elipse. Bien, una vez que ya conocemos las ecuaciones, podemos continuar calculando los demás elementos de la elipse. Entonces ahora vamos a calcular el eje mayor y el eje menor. Para obtener el eje mayor, utilizamos la fórmula 2 veces A. EM representa precisamente eje mayor igual a 2A. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar la letra A por el valor de 4. Por lo tanto, nos va a quedar 2 por 4, 8. Por lo que el eje mayor tiene una medida igual
A8, medida que vamos a comprobar al momento de efectuar la gráfica. Bien, vamos entonces ahora a obtener el eje menor. M minúscula significa eje menor. Y el eje menor lo obtenemos con la fórmula 2 veces B. En esta fórmula vamos a tomar el valor de B, que es de 3.46, y este valor lo vamos a multiplicar por 2, de donde vamos a obtener que el eje menor tiene una medida de 6.92, medida que también vamos a comprobar al momento de efectuar la gráfica. Bien, enseguida pues vamos a calcular la distancia focal. Recordemos que la distancia focal es la distancia medida desde el centro de la elipse hacia alguno de los focos. Esta distancia focal, identificada por df, la podemos obtener con la fórmula 2 veces c. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar el valor de c, que en este ejemplo es igual a 2, y este valor lo vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto, 2 por 2 nos da 4. Por lo tanto, la distancia focal va a tener una medida igual a 4. Distancia que también vamos a comprobar en el momento en que efectuemos la gráfica de la elipse. Vamos ahora a calcular el lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea que pasa por cada uno de los focos y que esta línea es siempre perpendicular al eje mayor. Es decir, es una línea que queda a 90 grados con relación al eje mayor y que pasa por cada uno de los focos. El lado recto lo podemos calcular con la fórmula 2 por b al cuadrado sobre a. LR representa lado recto. En esta fórmula vamos a reemplazar el valor de b, que es de 3.46, y también vamos a reemplazar el valor de a, que es de 4. Y con ello vamos a obtener la medida del lado recto. Bien, reemplazando nos queda lo siguiente. Lado recto será igual a 2 por b, pero b tiene el valor de 3.46 elevado al cuadrado. Esto se divide entre a, pero a toma el valor de 4. Pues bien, efectuando la operación tendríamos lo siguiente. Si 3.46 lo elevamos al cuadrado, 3.46 por 3.46, vamos a obtener como resultado 12. Y este número 12, si se multiplica por 2, pues nos va a dar como resultado 24, dividido entre 4. Dividiendo entonces 24 entre 4, pues vemos que el lado recto tiene una medida igual a 6. Medida que también vamos a comprobar en el momento de elaborar la gráfica de la elipse. Bien, continuamos. Vamos a continuar ahora con el cálculo de los vértices laterales. Recordemos que los vértices laterales pasan precisamente por el centro de la elipse y se extienden tanto a un lado como al otro del eje mayor. Para poder obtener los vértices laterales, utilizamos las siguientes fórmulas. Para el vértice 1, la fórmula es 0, p. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar el valor de b, mientras que el primer valor, siempre que se trate de una elipse horizontal con centro en el origen de coordenadas, siempre será 0. Recordemos que b, calculado anteriormente, nos dio un valor de 3.46. Por lo tanto, para obtener el vértice lateral B1,
pues esto nos va a quedar como 0,3.46, que es el valor que obtuvimos anteriormente, el valor de B. Para obtener el segundo vértice lateral, B2, utilizamos la siguiente fórmula, 0, menos B. Y en esta fórmula, igual que en la de arriba, siempre que sea una elipse horizontal con centro en el origen de coordenadas, este siempre va a ser 0 y el segundo término será menos B. Y aquí simplemente volvemos a reemplazar el valor de B que nos dio anteriormente 3.46 y por lo tanto el vértice lateral número 2 nos va a quedar como 0, menos 3.46. Bien, con todos estos elementos que tenemos, podemos entonces ahora elaborar la gráfica de la elipse. Bien, recordemos los datos que tenemos. Vértice 1, coordenada menos 4,0. Vértice 2, coordenada 4,0. Foco 1, coordenada menos 2,0. Foco 2, coordenada 2,0. Vértice lateral 1, este que acabamos de obtener, 0,3.46. Vértice 2, también lo acabamos de obtener, coordenada 0, menos 3.46. El eje mayor igual a 8, el eje menor igual a 6.92, la distancia focal igual a 4 y el lado recto igual a 6. Pues bien, con todos estos datos podemos entonces ubicar cada uno de estos valores en el plano cartesiano. Por lo tanto, la gráfica nos quedará de la siguiente manera. Bueno, aquí ya tengo elaborada la gráfica, simplemente vamos a ir ubicando cada uno de estos datos acá. Bien, lo primero es ubicar el vértice número 1, coordenada menos 4,0. Por lo tanto, a partir del 0, a partir del origen, nos vamos a desplazar 4 cuadros a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Como el segundo número de este vértice número 1 es 0, pues no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo que el vértice número 1 va a permanecer sobre el eje de las X y lo vamos a encontrar precisamente aquí. Aquí quedará ubicado entonces el vértice 1. Ahora vamos a ubicar el vértice 2, coordenada 4,0. Nuevamente, a partir del origen del plano cartesiano, como el primer número es 4 positivo, nos vamos a desplazar hacia la derecha 4 cuadros. 1, 2, 3 y 4. Como el segundo número de esta coordenada es 0, pues esto indica que no nos vamos a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que el vértice 2 va a permanecer sobre el eje de las X, pero del lado derecho. Aquí, en esta posición, tendremos entonces el vértice número 2. Ahora vamos a ubicar el foco número 1, coordenada menos 2,0. De nuevo, nos ubicamos en el origen de coordenadas y como el primer número es menos 2, pues nos vamos a desplazar hacia la izquierda 2 cuadros, menos 1 y menos 2, llegando aquí a esta división. Como el segundo número de la coordenada del foco es 0, pues no nos vamos ni a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que el foco va a permanecer sobre el eje de las X. Entonces el foco quedará ubicado aquí, el foco número 1. Ahora vamos a ubicar el foco número 2, coordenada 2,0. A partir del origen, nos movemos a la derecha 2 cuadros, 1, 2, y aquí quedará ubicado el foco número 2. Sabemos con anterioridad que el centro de la elipse pues se encuentra aquí en la coordenada 0,0. Bien,
Vamos a obtener ahora el vértice lateral número 1. Recordemos que este vértice, cuando es una elipse, horizontal, con centro en el origen, este vértice lo vamos a encontrar aquí, en esta posición. Acá arriba tendremos el vértice lateral 1, cuya coordenada es 0,3.46. Como el primer número es 0, pues no nos vamos a desplazar ni a izquierda ni a derecha, sino vamos a permanecer aquí. Como el segundo número es 3.46 positivo, pues ahora nos vamos a desplazar hacia arriba 3 cuadros, 1, 2, 3 y punto 4, casi la mitad entre la tercera y cuarta división. Por lo tanto, aquí vamos a ubicar el vértice lateral número 1. Enseguida ubicaremos el vértice lateral número 2, coordenada 0 para X y menos 3.46 para Y. Como el primer número es 0 para X, nos vamos a mantener en el centro del plano cartesiano, y como el segundo número es menos 3.46, pues nos vamos a mover hacia abajo 3 cuadros, 1, 2, 3, 46, aproximadamente a la mitad entre la división menos 3 y la división menos 4, localizando entonces aquí el vértice lateral número 2. Enseguida vamos a comprobar el eje mayor, que tiene una medida igual a 8. Recordemos que el eje mayor es el eje que se encuentra desde el vértice 1 hasta el vértice 2, es decir, toda esta línea que atraviesa a la elipse, toda esta es la que conocemos con el nombre de eje mayor, y que en este caso debe de tener una medida de 8. Si contamos a partir del vértice 1 hasta el vértice 2, ¿cuántos cuadros tendremos? Pues debemos de tener 8. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente, el valor o la medida del eje mayor es igual a 8. Ahora vamos a obtener el eje menor. Recordemos que el eje menor es el eje que pasa por el centro de la elipse, pasa por el centro y al mismo tiempo es perpendicular al eje mayor. Es decir, este eje menor forma ángulos de 90 grados con el eje mayor. Por lo tanto, la distancia de B1 o del vértice 1 al vértice 2, toda esta distancia es el eje menor y que debe de tener una medida de 6.9. Si contamos la distancia que hay entre el vértice lateral 1 y el vértice lateral 2, debemos de tener esta medida, 6.9. Vamos a ver cuántos cuadros tenemos. Tendremos aquí 1, 2, 3.4. Hacia abajo tendremos lo mismo, 1, 2, 3.4. 3.46 más 3.46 nos da como medida total 6.92. Bien, ahora determinemos la distancia focal. Recordemos que la distancia focal es la medida que hay del centro de la elipse hacia alguno de los focos. Esta distancia focal es igual a 4 y por lo tanto si contamos qué distancia hay entre el foco 1 y el foco 2, pues podemos ver que es igual a 1, 2, 3 y 4. Resultado que coincide con el que obtuvimos con las fórmulas. Por último, el lado recto, que tiene un valor igual a 6, y el lado recto es la línea que pasa por el foco 1, pero también pasa por el foco 2, es decir, esta línea, toda esta línea es el lado recto, y esta también es el lado recto. Y esta línea, en cada uno de los focos, debe tener una medida igual a 6, de extremo a extremo.
Por lo tanto, si contamos, veremos que debemos de tener 6 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente, el lado recto tiene una medida igual a 6. Recordemos que el lado recto se divide en dos, mitad y mitad. Por esa razón tenemos del foco hacia arriba 3 divisiones y del foco hacia abajo otras 3. Y lo mismo ocurre en el foco del lado contrario. Pues bien, una vez que ya hemos medido todo esto, pues contamos con una coordenada, 2 coordenadas, 3 coordenadas, 4 coordenadas, 5 coordenadas, 6 coordenadas, 7 coordenadas y 8 coordenadas. Y entonces aquí, ahora viene el proceso del trazo de la elipse. Con mucho cuidado, vamos a unir esta primera coordenada con esta segunda. Continuamos para unir con la tercera. Seguimos para unir con la cuarta. Continuamos para unir con el vértice número 1. Seguimos para llegar a esta otra coordenada. Continuamos hasta la coordenada lateral B2. Llegamos a esta coordenada y cerramos nuevamente en el vértice 2. Y de esta manera, pues se va generando la elipse, que es una curva alargada, una curva semejante a una circunferencia, pero no es una circunferencia, es un poco más alargada en los extremos. Bien, pues hasta aquí llegamos al final del video. Espero que te haya ayudado a entender cómo obtener tanto las ecuaciones como los elementos de la elipse. Y pues agradezco tu atención. Gracias por tu compañía y te espero en el siguiente video. Bye.